Muy buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Eso se escucha? Sí. Sí está bajito, bueno. Sí, es un privilegio realmente estar con ustedes y también todos los que están conectados. Realmente es una bendición poder compartir la palabra y especialmente en esta carta aquí a los filipenses, que fue de gran bendición ayer escuchar la palabra y pues recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Sí, como dijo el pastor Omar, llevamos ya un año aquí nuevamente. Tenemos 4 hijos, los 2 mayores ya en Estados Unidos. El mayor casado, lleva 3 años de casado, Lucas, para aquellos que no lo recuerdan. Y Eliana ya se graduó de la universidad y empieza su primer trabajo esta semana. Sí, en un colegio cristiano, y los menores tienen 16 y 14 años, Marcos y Jason. Entonces, pues, ha sido una gran bendición servir al Señor y ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Bien, vamos a estar en Filipenses nuevamente esta noche y las siguientes 3 noches, hermanos. Y vamos a empezar en el capítulo 1. Pero pues en esta noche quería hacerles una pregunta. Yo creo que casi nadie ha escuchado de ese hombre, un hombre que se llamaba Raúl Wallenberg. ¿Alguien ha escuchado de él? Yo tampoco. Y me gusta la historia, pero este hombre no lo había escuchado. Era un sueco que fue enviado a Budapest, Hungría, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, pues yo leí un artículo del Museo del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, y decía el artículo que ellos escribieron: Wallenberg llegó a la capital húngara el 9 de julio de 1944, con una lista de judíos a quienes ayudaría y 650 pasaportes de protección para judíos que tuvieran alguna conexión con Suecia. No obstante, muy pronto amplió el alcance de su trabajo y comenzó a emitir miles de salvoconductos y adquirir viviendas a las que puso bajo bandera sueca. Como que el hombre quería hacer todo de Suecia. Allá, convirtiéndolas así en extraterritoriales, en las cuales albergó a judíos para mayor protección. El salvoconducto autorizaba a su portador a viajar a Suecia o a cualquier otro país que Suecia representara. Cerca de 4.500 judíos obtuvieron estos documentos que los protegían de trabajos forzados y los eximían de usar la estrella amarilla. Y uno de sus compañeros, un hombre que se llama Per Anger, decía que Wallenberg era valiente y talentoso para negociar. La última vez que su compañero lo vio fue el 10 de enero de 1945, o casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Le dijo a Wallenberg que tuviera mucho cuidado, y Wallenberg respondió así: para mí no hay otra opción. He aceptado esta misión y jamás podría volver a Estocolmo sin la certeza de que he hecho todo lo humanamente posible para salvar al mayor número de judíos. Poco después los soviéticos lo arrestaron y finalmente lo mataron. Y como que se perdió porque hay como una incógnita ahí sobre eso. ¿Qué pasó con él? Pero después la Unión Soviética dijo: sí, lo matamos, lo ejecutamos. Y estaba pensando, cuando leí eso, pensé en ese hombre como un hombre que tenía una misión. Él dijo: mi misión es llegar aquí y salvar a los judíos, a tantos que yo pudiera. Nosotros tenemos una misión también, ¿cierto? Tenemos una misión que el Señor nos ha dado, y en estas 4 noches vamos a estar mirando esta carta y vamos a ver aquí en esta noche una vida entregada a la misión. Si están apuntando ahí, una vida entregada a la misión. Y es interesante porque vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo nos da un ejemplo de un hombre entregado, dedicado a la misión de compartir
el evangelio con las personas. Y nosotros también tenemos la misma misión. De pronto podríamos decir, no, pero él fue Pablo. Yo soy Jonathan, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Pero en eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y miren Filipenses 3:17 también. Aquí en esta carta también dice algo muy similar. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces vamos a ver, en esta noche vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y de su ejemplo espero que todos podamos salir aquí desafiados, retados con el ejemplo de él, entendiendo que finalmente él seguía a Cristo, como nosotros debemos hacerlo. Entonces, ya ayer el pastor Ricardo nos ayudó mucho con el contexto histórico, ¿cierto? Me encantó esa parte de escuchar sobre ese contexto histórico. Recordemos que Pablo estaba en su segundo viaje misionero, que vemos en Hechos 16. Ahí Lidia llegó a los pies de Cristo, después el carcelero, su familia, y de ahí nace una iglesia. Y como dijo el pastor Ricardo, Pablo escribe como 10 años después de cuando fue fundada esa iglesia. Entonces, como explica el comentarista Moisés Silva, él dice que en el primer capítulo vemos el afecto mutuo entre Pablo y los filipenses. Y vamos a leer aquí, antes de entrar al texto de hoy, porque yo escogí el 12 hasta el 26 para esta noche, pero me gustaría leer el contexto para captar lo que está diciendo Pablo y después oraremos. Dice aquí en Filipenses la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias por esta carta. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y Padre, también queremos darte gracias por ese privilegio de escuchar de ti esta noche. Oramos que tú nos guíes en cuanto a cada pensamiento, cada palabra, Padre, y que también tú nos retes, Padre, con tu palabra, porque al estudiar este pasaje, Padre, vemos que todos podemos crecer, Padre. Oramos también si hay alguien aquí o que nos escucha que no conoce a Cristo, Padre, que también en esta noche pueda entender que solo Cristo lo puede salvar. Muchas gracias por lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver la idea principal aquí del 12 al 26. Vamos a ver eso primero y después como desmenuzar la porción. Aquí en el 12, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo,
en todo el pretorio y a todos los demás. Quiero que noten ahí en el 12 que dice han redundado más bien para, ¿qué dice iglesia? El progreso del evangelio. Y miren conmigo también aquí el 25. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí en el original, esa palabra provecho es la misma palabra progreso. Pablo, en todo lo que él hacía, él tenía la mentalidad, el deseo de ver a sus hermanos progresar en el evangelio. Incluso el 26, voy a leerlo aquí en la Reina Valera, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En la Reina Valera no se entiende tan fácilmente eso. El 26, voy a leerles una traducción, otra traducción que dice, para que por mi presencia otra vez con ustedes abunde su motivo de orgullo en Cristo Jesús a causa de mí. Entonces ahí también Él quiere que ellos progresen en su conocimiento de Cristo, que tengan más motivos de orgullo en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la idea de Pablo? ¿O cuál es la idea que podemos sacar de esto? Debemos dedicar nuestra vida al progreso del evangelio. Debemos dedicar nuestra vida al progreso del evangelio. Y la pregunta ahí es, ¿cómo vamos con esta tarea? Pues vamos a ver aquí cómo podemos crecer en esto, porque obviamente miramos la vida de Pablo y da un gran ejemplo de alguien que dedicaba su vida al progreso del evangelio. Y vamos a ver aquí entonces 3 directrices que podemos seguir para crecer en esta dedicación al progreso del evangelio. Miren conmigo el 12 al 14. Voy a leerlo otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Recuerdan, ayer escuchamos lo que el pastor Ricardo explicó sobre la situación de Pablo. ¿En dónde estaba Pablo? Estaba bajo arresto, estaba en la cárcel, estaba en Roma como preso, sí. Estaba ahí como preso y estaba ahí escribiendo esta carta desde allá, ¿cierto? Y entonces vimos ayer en el 4 que realmente él había aprendido cómo manejar eso, ¿cierto? Entonces vemos lo mismo aquí, que los filipenses estaban preocupados por él, porque escucharon, él está en la cárcel, ¿cómo estaría él? Es como lo amaban mucho, el Señor y él a ellos. Entonces es como ese afecto mutuo, en donde tú escuchas y como dijo el pastor Ricardo ayer, bueno, sin WhatsApp, o sea, eso muy diferente la situación, porque eso llevaba tiempo. Ellos escucharon algo, pero tenían que esperar mucho tiempo para saber realmente cómo estaba él. ¿Ok? Entonces estaban preocupados y él quiere consolarlos, él quiere decirles que todo ha ayudado para el progreso del evangelio. Vemos eso ahí. En el 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Vemos aquí la primera directriz sería o es aprovechar las dificultades. Ayer lo escuchamos también, ¿cierto? Lo que vamos a escuchar cada noche va a calzar muy bien con lo que escuchamos ayer. Y para mí lo chévere de esto ha sido cada semana estar estudiando y ver vez tras vez Dios va inculcando en nosotros la mentalidad de Cristo a través de Pablo. Pero vemos que él aprovechó las dificultades.
En el 13, me gusta cómo la nueva versión capta el sentido. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Pues él está ahí bajo arresto, él está ahí bajo custodia de soldados romanos. Y los comentaristas dicen que cada 4 años llegarían soldados nuevos. Entonces Pablo, ¿qué dice? Pues en vez de estar ahí, uy, pobrecito yo, que estoy aquí en la cárcel, que él dice, no, aquí viene otra persona que necesita escucharte el evangelio. ¿Sí? Otra persona. Y pues vemos ahí, como dice el comentarista Constable, él dice que se dio a conocer no solamente su situación, sino su relación con Cristo. O sea, él, no solamente estos hombres aprendieron sobre por qué estaba ahí, sino aprendieron de su relación con Cristo. Como dice ahí en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, ¿qué dice iglesia? En Cristo, en todo el pretorio. Ahora, este pretorio puede ser un lugar, pero también, como traduce la nueva versión, pueden ser los mismos soldados. Y aprendí algo nuevo aquí. Estos soldados eran de la élite. Eran los mejor entrenados, los más privilegiados, porque ellos cuidaban al César. Entonces estamos hablando de soldados con mucho entrenamiento, muy inteligentes. Y Pablo, en vez de lamentar su situación, él dice, aquí tengo personas que necesitan escuchar el evangelio. Aprovechó las dificultades para compartirles el evangelio. Y como leímos ayer, miren al final del libro, el 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los, ¿qué dice? De la casa de César. Es decir, no solamente estaba con ellos, sino que algunos de ellos parece ser que habían recibido a Cristo. Lo que él había podido hacer, no habría podido hacer de otra forma. Estaba ahí con una misión especial. Ahora, yo he pensado en esto mucho. Si me echan en la cárcel, ¿cuál va a ser mi primer pensamiento? Gloria a Dios, Señor, tengo un campo misionero nuevo. Lamentablemente creo que no va a ser así. Aunque después de estudiar este pasaje debería ser así, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos cuando hay adversidades? ¿Qué hacemos cuando hay dificultades? Cuando hay un quebranto de salud, por ejemplo, ¿aprovechamos la dificultad para la gloria de Dios? ¿O simplemente nos sentimos víctimas, tristes, pobrecitos? ¿O decimos, no, Señor, esta es una oportunidad para predicar tu evangelio? Porque si dedicamos nuestra vida al progreso del evangelio, tenemos que mirar cada dificultad y decir, esto viene en la providencia de Dios para mi bien y su gloria, para que más personas conozcan al Salvador, ya sea a través de mi dificultad o no, ¿cierto? Moisés Silva, otra vez aquí, yo anoté un comentario de él. Él dice que el avance del evangelio no fue a pesar de la adversidad, sino a causa de la adversidad. A causa de la adversidad. No fue a pesar de la adversidad, sino a causa de la adversidad. Y miren ahí que muchas veces Dios nos va a pasar por dificultades y tenemos que decir, Señor, ayúdame a ver cómo aprovechar esta dificultad para el progreso del evangelio. En mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mis amigos y familiares y en la vida de otras personas también. Porque Dios muchas veces nos va a poner en situaciones en donde tenemos que clamarle y decirle, Dios, ayúdame a aprovechar esa dificultad. Y yo pienso en un hermano que conozco en Santa Marta, en la iglesia allá. Y ese hermano ha estado en la UCE
muchísimas veces. Muchísimas veces. Y cada vez que él entra, él predica el evangelio a todo el mundo. Y el hombre está más preocupado por ellos que por su propia salud. Está en la UCI y está predicando el evangelio. Pues yo no he estado en la UCI, pero no creo que sea mi primer pensamiento, ¿cierto? Pero el hermano ha podido aprovechar eso, aprovechar la dificultad para predicarle a todas estas personas el evangelio, a los médicos, enfermeras y demás. Y es un gran ejemplo, ¿cierto? De poder aprovechar cualquier dificultad. Miren ahí también el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí él está hablando de los hermanos de Roma. Y él dice, estos hermanos pues podrían visitarlo, podrían hablar con él, y a través de la dificultad de Pablo, ellos cobraron más ánimo, más valentía para hablar la palabra. Qué bendición, ¿cierto? Y muchas veces no pensamos en cómo mi reacción a la dificultad que Dios ha permitido en mi vida, cómo va a animar a los demás. Pero si reaccionamos entendiendo que esa dificultad es para el progreso del evangelio, eso va a animar a nuestros hermanos también. Y es lo que vemos con Pablo, que yo creo que con él allá, esa iglesia, o esas iglesias, porque eran varias, de Roma, la ciudad más grande, ¿cierto? Ellos podrían ver en ese solo hermano un ejemplo que los animaba, que los retaba, que ellos miraban su vida y decían, bueno, si él está allá y está predicando con valentía, ¿por qué yo no? Y es bonito pensar en eso, porque ¿cómo comienza eso en una iglesia? Pues Dios empieza a obrar, de pronto a través de una dificultad, y una hermana, un hermano afrenta esa dificultad con la gracia de Dios, y los demás cobramos ánimo al ver cómo está haciendo ese hermano o ese hermano. Pues el año pasado fuimos con el pastor Daniel y un grupo. Yo no sabía, pero en Tenjo, en esa montaña hay unas cuevas, que si tú vas al mirador de Tenjo, que por cierto es muy bonito, de ahí empiezas a trepar como 15 minutos más arriba y encuentras una cueva muy grande. Y a él le gusta el rappel, entonces llevamos las cuerdas y todo eso, el arneses, ¿cómo se dice? Bueno, eso allá, entonces lo que yo pensaba es una bajada alta y tú, gracias hermano, tú estás ahí colgado, bueno, más bien, tú estás ahí mirando y mañana voy a decirles que tengo miedo a las alturas, hoy no, pero yo estaba con algo de miedo, pero cuando vi que otros se lanzaron, yo dije, no, yo también lo puedo hacer, hasta los niños lo hicieron. Entonces yo digo, si un niño lo puede hacer, el Jonathan lo puede hacer, ¿verdad? Entonces es un ejemplo en donde cuando vemos a los demás hacer algo, nos anima, ¿sí? De igual forma, si no reaccionamos bien, eso no anima. Interesante cómo funciona eso, ¿cierto? Entonces realmente, si aprovechamos las dificultades, eso puede servir a toda la iglesia, a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo vemos los contratiempos? No voy a decir trancones. ¿Cómo vemos los contratiempos? ¿Cómo vemos los obstáculos? Las enfermedades, las luchas personales. Pues a veces sabemos manejar. Yo creo que a veces cuando viene algo muy grande, muy difícil, ahí sí con el Señor. Pero cuando es algo pequeño, como que olvidamos al Señor, ¿sí o no? ¿O me pasa solamente a mí? Que uno cuando es algo grande, uno dice, ok Señor, esto viene de ti, lo voy a poder afrontar con tu ayuda, pero lo cotidiano es lo que nos molesta. Y no aprovechamos las dificultades a veces pequeñas para su gloria. Entonces en eso, la primera directriz, ¿cuál fue, hermanos?
aprovechar las dificultades, ¿ok? Vamos a mirar la segunda directriz aquí en el 15 al 19. Aquí vemos la segunda. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí vemos la segunda directriz. Y aquí vemos que Pablo habla de dos grupos, ¿cierto? Y esta parte, la verdad, de todo lo que he estudiado de esta carta es la parte que más me costó entender y no sé si la he entendido totalmente, porque hay un grupo que mira lo que Pablo está haciendo, cómo está reaccionando y ellos dicen, listo, vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir su ejemplo, vamos a predicar, como dice aquí, ahí vamos a predicar por amor, ¿cierto? El 17, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero hay otro grupo que no entiendo muy bien, es el grupo que él menciona ahí en el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Y ahí también en el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pues mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo así? ¿Cómo piensan algunos añadir aflicción a sus prisiones predicando el Evangelio? Es incoherente, ¿cierto? ¿Cómo voy yo, si yo he recibido a Cristo, cómo voy yo a predicar a Cristo para añadir aflicción a otro hermano? Ahora, yo pienso, miren el capítulo 2. El capítulo 2:3, que vamos a ver pasado mañana, Dios mediante. Nada hagáis por, ¿qué dice iglesia? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Vemos ahí la misma palabra, nada hagáis por contienda. ¿Será que podemos hacer cosas por contienda? Es triste, pero sí. Y otro comentarista, Gordon Fee, en su comentario, me ayudó a entender esto un poco mejor, porque él está en Roma. Roma es la capital del Imperio Romano, es la ciudad más grande. Y algo interesante en Romanos 1:7, a diferencia de esta carta, o bueno, aquí habla a una iglesia sola, ¿cierto? Porque habla de obispos y diáconos. Pero en Roma dice solamente a todos los que estáis en Roma, eso Romanos 1:7. Entonces no escribe a una sola iglesia, sino que escribe a varias iglesias. Y esas iglesias eran diferentes. Si entendemos la historia del Imperio Romano, en el año 49, Claudio echa a los judíos de Jerusalén. Entonces, esas iglesias, ¿qué pasó con estas iglesias? Pues inicialmente tenían muchos judíos, los judíos salen de sus iglesias, salen a otras partes, pero ya cuando él escribe, tal vez en el año 56, ya los judíos están regresando. ¿Y qué encontrarían ellos? La cultura de la iglesia ha cambiado, tal vez la música, tal vez la forma de hacer las cosas, porque ya no es una iglesia de una mayoría tal vez de judíos, sino que ya es una iglesia con una mayoría de gentiles, y cuando ellos regresan hay roces entre los dos grupos. Y es un tema que tal vez no notamos a veces en Romanos, porque claro, el tema principal es Dios y nosotros, pero el otro tema es yo con mis hermanos.
El tema horizontal, cómo me relaciono. Y por eso Pablo siempre dice cosas como primeramente a los judíos y también a los griegos. Él habla en esos términos a lo largo de la carta. En el capítulo 14, el debate que existía probablemente tenía que ver con diferencias entre judíos y gentiles. Ahora, si pensamos así, tal vez había congregaciones más de corte, ¿cómo se dice? Como más del lado de los judíos. Y cuando ven a Pablo, Pablo es como, para ellos como un camaleón. ¿Qué haces? Porque a veces actúas como gentil, a veces actúas como judío, cumples la ley a veces, pero tienes libertad para ir donde los gentiles. Entonces yo pienso que fácilmente habría podido, o habría, ¿cómo se dice? Bueno, que había tal vez congregaciones con esa tendencia que estaban criticando a Pablo. ¿Tiene coherencia tal vez? Sí, ok. Entonces de pronto es por ahí, aunque todavía no entiendo esto exactamente. Pero el caso es que son personas que predican el evangelio de lo que podemos entender aquí, y noten la actitud de Pablo en el 18, lo cual es sorprendente, la verdad. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vemos aquí la segunda directriz, hermanos. La segunda directriz es anhelar ver a Cristo anunciado. Anhelar ver a Cristo anunciado. Porque Pablo no está pensando aquí en términos de rivalidad, que ellos, que yo, que nosotros, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué están haciendo esto? Su deseo, su anhelo primordial es ver a Cristo anunciado. Entonces es una actitud aquí que sorprende, ¿cierto? De ver que de pronto ellos lo están atacando personalmente. Pero él no se fija en eso, sino en que Cristo es anunciado. Obviamente, él quisiera tener más unidad en todo eso, y lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando ya lo vimos un poco ayer. Había roces entre dos hermanitas, ¿cierto? Y él quiere ver unidad. Entonces, es por eso que comparte la situación de Roma, que no es exactamente igual en Filipos, pero es similar. En Filipos también hay dificultades, hay rivalidades, contenciones, tal vez contiendas. Y él comparte esto porque él quiere que ellos piensen y anhelan ver a Cristo anhelado, por encima de sus intereses personales, por encima de su confort, por encima del deseo de que todo esté bien, ¿cierto? Es lo que él anhela al escribirles. Su actitud realmente sorprende, ¿cierto? Y hermanos, pensemos un momento, ¿cuánto queremos ver a Cristo anunciado? Realmente. ¿Cuánto? Y cuando yo me hice esa pregunta, yo dije, Señor, perdóname, porque no es lo suficiente. Si yo estoy a veces mirando otras cosas, y mi deseo primordial no es que Cristo sea anunciado, pero Dios quiere que así sea, ¿cierto? Yo recuerdo, es chistoso, tuve un libro, no recuerdo ni el autor ni el título, solamente recuerdo una frase del libro. Bueno, se lo presté a un hermano allá en Estados Unidos, y se perdió totalmente. Pero recuerdo una frase y se la voy a compartir. El autor decía que debemos ser hombres y mujeres, y niños también, y jóvenes, de un solo reino. No de dos reinos, de un solo reino. Y yo vi en eso la tendencia humana, ¿cuál es? Bueno, yo voy a construir y servir al reino de Dios, pero también por el ladito estoy aquí construyendo mi propio reino, ¿cierto? Mi nombre, mi reputación, mi estilo de vida que yo quiero.
¿Y qué pasa? Soy un hombre dividido porque tengo dos reinos. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué pasa? Pues de pronto ya los demás no son del mismo equipo, ya son la competencia, ¿cierto? Y creo que es lo que pasó con Pablo, con estas personas, que lo veían no del mismo equipo, sino, no, es él y nosotros acá. Qué triste, ¿cierto? En vez de decir, Señor, estamos en el mismo equipo. Yo pensé en un ejemplo. Si otra federación de iglesias empieza una obra nueva a 2 cuadras de sana doctrina, ¿qué decimos? Ahí la prueba, ¿cierto? ¿Sí? Especialmente cuando apenas estás plantando la iglesia tal vez, y ya tu iglesia aquí y a 2 cuadras otra iglesia de una doctrina casi igual. La tendencia o la tentación sería decir, no, ¿cómo así que ellos vamos a hundirlos? ¿Cierto? En vez de decir, gloria a Dios que esta ciudad es demasiado grande para estar en competencia, ¿cierto? Y eso incluso en un pueblo muchas veces, ¿cuántas personas estamos alcanzando? ¿Cuántas personas podemos alcanzar? Hay una necesidad de más iglesias, pero a veces estamos pensando más como rivalidad que en cómo Dios quiere obrar y cómo podemos bendecirlos. Llegar allá y decir cómo podemos apoyarlos, porque aquí hay mucha necesidad. En ese barrio hay mucha gente que no hemos podido alcanzar. ¿Cómo podemos orar juntos? ¿Cierto? Pero muchas veces nuestra propia mentalidad es más de ellos y nosotros. Una rivalidad, una contención o contienda con los demás. Y vemos aquí una directriz de Pablo aquí, nuevamente el 18, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, él no está hablando de no pensar en doctrina o algo así, no. Él está diciendo, realmente ellos están predicando a Cristo por motivos equivocados, pero lo están predicando correctamente. Y en eso se goza. Y creo que es un gran reto para nosotros, ¿cierto? La pregunta ahí sería, una pregunta para meditar en privado. ¿Anhelo o anhelamos ver a Cristo anunciado? ¿Anhelas ver a Cristo anunciado realmente? Y yo pensaba en eso que escuchamos ayer. Si es así, ¿qué vamos a hacer con nuestras oraciones? ¿Cada cuánto oramos para que Cristo sea anunciado? ¿Cada cuánto damos para que Cristo sea anunciado? ¿Cada cuánto servimos y con qué constancia servimos para que Cristo sea anunciado? Lo bonito de trabajar en la Gran Comisión, noten ahí que dice, id y haced discípulos. No solamente dice, haz discípulos, sino haced discípulos. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. De pronto, no es mi caso, pero de pronto algunos saben hacer un sancocho muy rico, un ajiaco. Bueno, aquí ajiaco. Un ajiaco muy rico, ¿cierto? Y eso puede ayudar a alcanzar personas para Cristo. ¿Sí? Servir una sopa a personas, invitarlas a escuchar el evangelio. Y de pronto tú dices, no, pero yo soy muy tímida o muy tímido, yo no puedo predicar, solamente sé hacer ajiaco. Pero ese ajiaco puede alcanzar gente con el evangelio, ¿cierto? Y así debemos pensar, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don espiritual? ¿Qué tengo que puedo poner al servicio del Señor para que Cristo sea anunciado? Pero muchas veces estamos más centrados en lo que no podemos hacer o en los demás, las rivalidades, las contiendas, en vez de estar enfocados en anhelar ver a Cristo anunciado. Y hermanos, que Dios nos ayude, ¿cierto? Anunciarlo más. En mi vida personal lo que me entristece es que a veces soy valiente, a veces soy cobarde. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué a veces soy tan así? Pero es muchas veces por no orar
por esto. Y no anhelar esto, no adorarlo en mi vida personal lo suficiente. Y así, pues cuando adoramos a Cristo, cuando hablamos de Cristo, ya eso sale de forma natural. No podemos tapar eso. ¿Sí? No es una camisa de fuerza, sino que es una bendición, es un privilegio anunciarlo. Entonces eso va a salir naturalmente con nuestros dones, talentos y demás. Entonces la segunda, ¿cuál fue la primera directriz? Aprovechar las dificultades. La segunda, anhelar ver a Cristo anunciado. Si yo no tengo tecnología hoy, esto es de estilo antiguo, hermanos, pero bueno, por eso me gusta repasar. Y aquí en el 19 ya vemos la tercera. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Leamos el 21 juntos. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vemos aquí una encrucijada, ¿cierto?, del apóstol Pablo, porque ¿cuáles son las dos opciones? Él dice ahí en el 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, y el 24, pero quedar en la carne es más necesario. Él mira eso, dice, por un lado puede que me maten o algo así y me vaya donde Cristo, lo cual es mucho mejor. Por el otro lado, puede que me quede aquí más tiempo sirviendo al Señor. Y en todo eso, hermanos, vemos aquí que Él maneja la encrucijada con la mirada en ¿quién? Escuchamos ayer y me gustó mucho la gráfica del pastor Ricardo, que habla ahí de Cristo, el capítulo 1. ¿Recuerdan? Cristo, el propósito de nuestra vida. Cristo, el propósito de nuestra vida. Pablo aquí maneja las encrucijadas con la mirada en Cristo. Y entonces es la tercera directriz, manejar las encrucijadas con la mirada en Cristo. En el caso de él era morir o seguir sirviendo. En el caso nuestro puede ser otra encrucijada, no sé, pero a veces hay cosas sobre las cuales tenemos que tomar una decisión. Dos opciones y no sabemos qué hacer. Me voy, me quedo, trabajo aquí, trabajo allá, estudio aquí, estudio allá, sirvo en este ministerio, sirvo en aquel ministerio. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Puedo invertirlo acá o allá? Pero en esas encrucijadas podemos fijar la mirada en Cristo. Siempre. Siempre. ¿Cuál es su preocupación? Bueno, ¿cuál es la preocupación de Pablo en esto? Miren ahí el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál es su preocupación aquí? Si miramos el versículo, él no quiere estar avergonzado. Como dice un comentarista, él no teme vergüenza ante los poderes, él teme ser avergonzado por no hablar abiertamente de Cristo. Wow. Es lo que teme. Él no está pensando en el César, en las autoridades y qué van a decir. Él está temiendo no hablar abiertamente por Cristo.
Y eso también nos reta, ¿cierto? Eso nos reta porque muchas veces no decimos nada, callamos, en vez de compartir las buenas nuevas con alguien. Deberíamos temer eso más, ¿cierto? Deberíamos orar por eso más. Y yo pienso en lo que le pasó a Pedro, ¿cierto? Pedrito que, no, nunca te voy a negar, Señor, yo hasta la muerte voy contigo. Pero cuando debía estar orando, se durmió varias veces. Entonces ahí, cuando ya la tentación surge, él sale corriendo, ¿cierto? Él niega a Cristo 3 veces porque no estaba preparado. Vemos aquí en Pablo una actitud diferente. Él dice, yo no quiero avergonzar a mi Señor. Yo no quiero ser avergonzado por no hablar su palabra y por eso voy a estar preparado. Voy a orar, voy a hacer todo lo posible para estar preparados, obviamente dependiendo del poder del Espíritu Santo en su vida para hacerlo. Y miren ahí el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es muy fácil citar este versículo. Es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero yo estaba pensando, si nos dicen, ¿qué tal que digan que tienes un cáncer y tienes un mes de vivir? La primera reacción, ¿cuál va a ser? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si, ojalá, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros cuando eso pasa ya se derrumba nuestra vida y estamos deshechos con esa noticia, pero realmente tenemos que meditar en ese versículo. Con mis estudiantes en Tenjo, leímos una predica, un sermón de un puritano que a lo largo del sermón decía, el mejor día del creyente, el día de su muerte. ¡Wow! No es lo que pensamos, pero el predicador miraba todos los aspectos de la muerte y comparaba eso con estar con Cristo. Y como dice Pablo, estar con Él es mucho mejor. Pero estamos muy aferrados a este mundo, ¿cierto? Muy aferrados. Y la verdad es que muchas veces no tenemos ese anhelo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ahí tenemos que fijar la mirada en Cristo en esas encrucijadas. Que Dios nos ayude con eso. Mi hermano es profesor de inglés en una universidad bautista en Estados Unidos. Y uno de sus compañeros se llama Andy. Andy enseña creo que algunos cursos de Biblia y eso. Y en noviembre del 2022 su esposa Robin fue diagnosticada con un cáncer por segunda vez. Voy a leer lo que ella escribió. Cuando ellos supieron, o cuando ella supo, que no iba a sobrevivir, escribió lo que quería que se leyera en su funeral. Y voy a leerles algo de lo que ella escribió. Cuando tienes 42 años, un esposo y 2 hijos pequeños, no esperes estar escribiendo un obituario, un testimonio de fin de vida. La mayoría de las esposas y madres no están escribiendo para despedirse de quienes tanto aman. Sin embargo, aquí estoy, escribiendo pensamientos y palabras que creí que nunca llegaría a decir. Porque uno espera tener más tiempo, despedirse más adelante en la vida. La vida ha sido inesperada. El cáncer ha llegado 2 veces y solo tengo 42 años. Lo cual cuando yo tenía 22 me parecía una edad avanzada, pero ahora que tengo 42 me parece extremadamente joven. Decir adiós se siente tan repentino e inesperado, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta cada vez más de que el hecho de que algo sea repentino e inesperado no significa que en realidad lo haya sido. ¿Cómo explico mi vida? ¿Cómo escribo un obituario? ¿Cómo doy testimonio de mi vida cuando parece tan corta? Mis hijos solo tienen 9 y 6 años. Los amo con todo mi corazón. Andy solo tiene 43 y lo estoy dejando solo. O eso parece, porque en parte lo estoy haciendo y en parte no. En realidad este es el plan que Dios ha escogido para mí y para mi familia.
Me entristece dejar esta tierra, a mi familia y a quienes llevo en el corazón, pero todo esto se vuelve soportable gracias a la esperanza que tengo en Cristo. Y porque sé que eso es solo una pausa para mí, volveré a ver a aquellos que me son queridos y que se han ido antes que yo, y eventualmente también a los que aún están aquí en la tierra cuando yo me vaya. Qué testimonio, ¿cierto? Y ella escribe más también, pero finalmente ella vivió Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y leyeron eso en su funeral y dicen que eso tocó muchos corazones, porque imagínense ustedes escribir algo antes de su muerte, pero ella tuvo que entender, o entendió más bien, que estar con Cristo es mejor. Entonces en eso podemos siempre recordar que en medio de una encrucijada, alguna adversidad muy fuerte así, podemos fijar la mirada en Cristo. Y amigo, amiga, quiero hacerles una pregunta. ¿Tienes esa misma confianza? De decir, cuando me vaya de esta tierra, voy a estar con Cristo, porque lo he recibido. Él es mi Señor y mi Salvador, y yo sé que soy salvo o soy salva por medio de Él. La palabra dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es por eso que podemos tener confianza de decir que vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque Él venció la muerte con su muerte, Él venció el pecado con su muerte y Él nos ofrece salvación como un regalo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra necesidad de Cristo, porque todos hemos pecado contra Dios y como cantamos, Él es santo, 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 y es solamente a través de la muerte de su amado Hijo que nos puede recibir. Y cada uno debe y tiene que recibirlo por fe en su vida como su Salvador y su Señor. Entonces es una invitación. Pablo mismo en Filipos, ¿qué dijo? Al carcelero y a la familia, bueno, al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Es una palabra poderosa porque Cristo ya hizo la obra. Él ya hizo la obra, ya murió por nosotros, fue sepultado y resucitó, y ofrece ese regalo a todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Entonces, que Dios por su Espíritu obre en nuestras vidas, ¿cierto? Si ya conocemos a Cristo, debemos meditar en esta porción de Filipenses aquí. Yo he tomado un poco de tiempo para meditar en eso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en eso veo que a veces no vivimos la primera parte. A veces para mí el vivir no es Cristo, es otra cosa. ¿Sí? Mis hijos me contaron que en el tiempo con los jóvenes ayer escucharon de eso, de Eclesiastés, de vanidades, de esos ídolos que podemos seguir, pero finalmente no nos llevan a nada. Mientras que conocer a Cristo es lo mejor, conocerlo y tener esa confianza en Él porque Él ya venció la muerte. También a veces no meditamos en la segunda parte. El morir es ganancia. Realmente lo es, pero la pregunta es si lo vemos así. Si es una ganancia o si solamente estoy pensando en lo que voy a dejar o en qué va a pasar después. Pero Pablo decía, no, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y así podemos tener esa actitud que vemos ahí con Pablo. Que Dios nos ayude por su Espíritu a vivir de esta forma, a dedicar nuestra vida al progreso del Evangelio. Ahí el versículo, bueno, ya vimos todos los versículos. Aquí vemos que Pablo vivió una vida entregada a la misión y nosotros también podemos imitarlo a Él como Él imitaba a Cristo. Porque nuestro Señor vino con una misión y cumplió la misión perfectamente. Gracias a Él. Y imitamos a Pablo
como Él imitaba a Cristo. Y pues en el capítulo 2 vamos a ver ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero vemos aquí que Pablo encarnaba esa vida que estaba dedicada al progreso del Evangelio. ¿Qué tan dedicados estamos a esta misión? Realmente en nuestra vida. Creo que todos podemos reflexionar en eso y ver que hay áreas en las cuales no es nuestro enfoque. Estamos más enfocados en otras cosas y no en el progreso del Evangelio. Lo podemos hacer a través de 3 directrices que vimos. ¿Cuáles eran, hermanos? Aprovechar las dificultades, anhelar ver a Cristo anunciado y manejar las encrucijadas con la mirada en Cristo. Y algo que vimos ayer es que ese capítulo se trata del propósito de la vida, que es Cristo. Y vemos eso en estas 3 directrices, que Cristo es el enfoque de eso, en medio de las dificultades, en medio de pronto rivalidades, en medio de encrucijadas. Queremos anunciar a Cristo y queremos glorificarlo a Él. Entonces pensemos un momento en nuestra vida, en nuestra familia, por ejemplo. ¿Estamos dedicados al progreso del Evangelio en nuestra familia? Con nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros abuelos. En la iglesia, ¿estamos dedicados a esta misión realmente? ¿Será que la iglesia puede decir, contamos conmigo para la misión? En la iglesia, totalmente entregados. En el trabajo, hay muchas cosas que trae el trabajo, pero estamos dedicados a la misión en el trabajo también. Porque si Dios te ha puesto en un trabajo, es porque tú eres su embajador ahí. Tú eres su vocero. Pero muchas veces no lo vemos así, ¿cierto que no? En el estudio, jóvenes, chicos, ahí también ustedes, aunque sean jóvenes, pueden tener la misión de alcanzar a otros en su colegio, en su universidad, en nuestros hobbies también. Que los hobbies no son malos, pero que debemos recordar que podemos dedicar los hobbies también al progreso del Evangelio, ¿cierto? Con el dinero, con el tiempo. Entonces, ¿cómo nos ha hablado Dios en esta noche? No lo sé, pero vamos a orar y pedirle que Dios siga obrando. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este pasaje, Padre, que pues has usado en mi vida para mostrarme cosas que no estaban bien, Padre. Y todos estamos aquí delante de ti, Padre, orando que tú sigas transformándonos, Padre. Porque la verdad es que nuestro enfoque muchas veces no es el de estar dedicados a tu misión aquí, Padre. Estamos muchas veces más enfocados en nosotros, en nuestro confort, en nuestros deseos o logros, Padre. Pero queremos entregarte nuestra vida esta noche, Padre. Y queremos anhelar ver a Cristo anunciado más, Padre. Queremos que tú quites cualquier rivalidad en nuestro corazón de nosotros, Padre. Quita esa rivalidad y pon ahí un deseo más fuerte por ver a Cristo anunciado, Padre. Y permitas también que nosotros vivamos a Cristo y que podamos incluso ver la muerte como ganancia, porque estaremos contigo, Cristo, para siempre. Pero muchas veces no lo vemos así. También, Padre, queremos orar si hay alguien que nos escucha que no ha conocido a Cristo, que tú obres en su vida, Padre, para que pueda sentir la convicción de tu Espíritu Santo, que pueda entender que separados de Cristo está condenado o condenada, Padre. Obra en sus vidas y muchas gracias por darnos tu palabra y por darnos a Cristo. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén.